Nannie II, también conocida como la abuela risueña, fue una de las asesinas seriales más inquietantes de la historia de Estados Unidos. A primera vista parecía una señora amable, simpática, siempre con una sonrisa en el rostro. Pero detrás de eso, se escondía una mujer que envenenó a casi toda su familia a lo largo de más de 20 años. Nannie nació como Nancy Acel el 4 de noviembre de 1905, en Alabama. Su familia era muy pobre y su infancia estuvo marcada por el control extremo de su padre, que no le permitía estudiar ni tener amigos. A los 7 años sufrió un golpe en la cabeza durante un viaje en tren. Desde entonces, tuvo fuertes dolores de cabeza, cambios de humor y episodios de depresión, algo que muchos especialistas creen que pudo influir en su comportamiento posterior. A los 16 años, Nannie se casó con Charlie Branks, con quien tuvo 4 hijas. El matrimonio fue conflictivo desde el principio. En los años siguientes, 2 de sus hijas murieron en circunstancias sospechosas, y aunque no hubo pruebas, muchos años después Nannie confesó haberlas envenenado. Charlie se fue con su hija mayor, dejando a Nannie sola. A lo largo de su vida, Nannie se casó 5 veces, y mató a 4 de sus maridos, todos con veneno, usualmente arsénico o veneno para ratas mezclado en la comida o el café. Siempre elegía a hombres mediante anuncios personales en revistas románticas, buscando una pareja ideal. Cuando se cansaba de ellos, cuando discutían o simplemente no eran lo que esperaba, los mataba. Pero no solo sus maridos fueron víctimas. Nannie también envenenó a su madre, su hermana, 2 nietos, una suegra y hasta a una cuñada. La mayoría de los asesinatos parecían muertes naturales, porque usaba venenos difíciles de detectar, y nadie sospechaba de una mujer dulce y sonriente como ella. En 1954, su quinto esposo, Samuel II, murió repentinamente poco después de comer un pastel que ella le había preparado. Los médicos, que ya lo habían atendido por síntomas de envenenamiento semanas antes, exigieron una autopsia. Y ahí descubrieron grandes cantidades de arsénico en su organismo. La policía arrestó a Nannie, que al principio lo negó todo, pero finalmente confesó con una risa escalofriante. Admitió haber asesinado a 11 personas, aunque se sospecha que fueron más. Lo más perturbador fue su actitud. Se reía durante los interrogatorios y no mostraba remordimiento alguno. En 1955 fue juzgada solo por el asesinato de Samuel II. Como confesó y las pruebas eran contundentes, fue condenada a cadena perpetua, pero se libró de la pena de muerte debido a su género y su aparente salud mental deteriorada. Pasó el resto de sus días en prisión, donde seguía siendo conocida por su risa constante. Murió en 1965, por leucemia, a los 59 años. Jane Topham, cuyo nombre real era Nancy Severe Topham, nació en 1857 en Massachusetts, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por tragedias y abandono. Su padre desapareció, su madre murió cuando ella era muy pequeña, y fue criada por una familia adoptiva que la trató de manera dura y distante. Desde chica mostró signos de inestabilidad emocional y una obsesión poco común con la muerte y la manipulación de las personas. Jane se entrenó como enfermera, una profesión que le dio acceso a las personas más vulnerables. Pacientes enfermos y ancianos. En ese ambiente, lejos de cuidar y sanar, desarrolló un lado oscuro que la llevaría a cometer crímenes atroces. Su conocimiento de medicamentos y toxinas le permitió usar drogas para acabar con sus víctimas de forma lenta y dolorosa, mientras observaba sus reacciones con una mezcla macabra de fascinación y placer. Jane Topham mataba a sus pacientes usando dosis precisas de opiáceos y otros venenos, como la atropina. Su forma de actuar era meticulosa. Primero ganaba la confianza de sus víctimas, luego experimentaba con diferentes combinaciones de drogas para provocar sufrimientos prolongados. Muchas veces se deleitaba viendo sus últimos momentos. Se calcula que asesinó a al menos 31 personas, aunque algunos sospechan que el número podría ser mayor. Sus víctimas eran principalmente personas a su cuidado. Enfermos, ancianos, familiares. Jane confesó que disfrutaba la sensación de poder que tenía al decidir quién vivía y quién moría. En 1901, cuando 2 pacientes murieron de forma sospechosa en poco tiempo. Las familias desconfiaron y pidieron una investigación. Las autopsias revelaron rastros de venenos, y Jane fue arrestada.
Durante el juicio, confesó sus crímenes en detalle, sin mostrar remordimientos, y afirmó que la muerte la había fascinado desde niña. El tribunal la declaró inimputable por demencia, debido a su aparente trastorno psicológico. Fue internada en un hospital psiquiátrico de por vida, donde murió en 1938. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, la pobreza, la desigualdad y los embarazos no deseados eran una tragedia común. En este contexto oscuro, nació una de las asesinas en serie más temidas de la historia británica. Amelia Dyer, conocida como el ángel de la muerte de los bebés. Nacida en 1836 en Bristol, Inglaterra, y desde joven se formó como enfermera y partera. Vivió en una época dura. En la Inglaterra victoriana, muchas mujeres solteras embarazadas no podían criar a sus hijos. La sociedad las condenaba, no había planes sociales, y el aborto era ilegal. En ese clima de desesperación surgió un negocio. El baby farming, o crianza de bebés. Básicamente, las mujeres tomaban bebés no deseados a cambio de dinero prometiendo cuidarlos o darles una mejor vida, aunque muchas veces eso no ocurría. Amelia empezó así. Al principio, parecía legítima. Recibía a los bebés, supuestamente los cuidaba o buscaba hogares adoptivos. Pero en lugar de eso, comenzó a asesinarlos. Al darse cuenta de que podía ganar dinero rápidamente sin tener que mantener a los niños, empezó a matarlos apenas los recibía, incluso el mismo día en que los entregaban. Al principio, usaba drogas para que los bebés murieran lentamente, como el láudano, muy común en ese tiempo. Pero con los años, cambió su método. Los estrangulaba con cinta blanca, la misma cinta con la que envolvía sus pequeños cuerpos antes de deshacerse de ellos. No enterraba los cuerpos, simplemente los tiraba al río Támesis o los escondía en su casa, lo que generaba un olor muy desagradable que sus vecinos empezaron a notar. Para no ser descubierta, cambiaba constantemente de nombre, de ciudad y de apariencia. En 1896, un paquete flotando en el río Támesis fue encontrado. Dentro había el cuerpo de una bebé muerta, envuelto en tela y atado con la infame cinta blanca. La policía, al investigar, encontró una dirección parcialmente visible en la etiqueta. La casa de Amelia Dyer. El allanamiento reveló un horror inimaginable. Decenas de cuerpos escondidos, documentos falsos, cartas de madres desesperadas y otras evidencias que confirmaban que Amelia había matado a decenas de bebés. Aunque es imposible saber el número exacto de víctimas, se estima que mató entre 200 y 400 bebés durante unos 20 años. Amelia fue arrestada y juzgada. Intentó fingir locura, alegando problemas mentales, pero los psiquiatras del tribunal dictaminaron que estaba en pleno uso de sus facultades. Solo fue juzgada por un asesinato, pero fue suficiente. El 10 de junio de 1896, Amelia Dyer fue ejecutada en la horca, en la prisión de Newgate, Londres. Sus últimas palabras fueron: "No tengo nada que decir.